Ni siquiera levantó la mirada cuando ella se acercó a la mesa. Para Marcus Ashford, ella era simplemente otra camarera que servía café en un restaurante común y corriente en una ciudad por la que él pasaba con prisa. Pero lo que Marcus no sabía, era que esta mujer de uniforme sencillo y manos callosas guardaba un secreto capaz de destruir todo lo que había construido en 30 años. A veces las personas más invisibles son las que todo lo ven. Y el precio de esta ceguera puede ser devastador. Esta es la historia real de un encuentro que duró solo 8 minutos, pero cuyas consecuencias resonaron durante años. Un hombre en la cima de su poder. Una mujer a la que ni siquiera consideraba digna de una mirada. Y fue un giro de acontecimientos tan brutal que no solo cambió 2 vidas, sino que redefinió el significado del valor humano para todos los que presenciaron lo que sucedió después. Estudios de psicología conductual demuestran que solo nos toma 7 segundos juzgar a alguien. Marcus Ashford juzgó a Sarah Michel en menos de 3. Y ese error de cálculo le costó más de lo que hubiera imaginado. Lo que estás a punto de descubrir no se trata solo de arrogancia y humildad. Se trata de cómo vemos, o no vemos, a las personas que nos rodean. Y cómo esta ceguera nos puede costar todo. 15 de marzo de 2019. Boston, Massachusetts. El restaurante Harbor Lights era conocido por 2 tipos de clientes: turistas que buscaban una vista del puerto, y empresarios locales que pasaban por allí entre reuniones. Marcus Ashford entró a las 14:37, hablando en voz alta por teléfono. Un traje de $3,000. Un reloj que costaba más que un coche pequeño. Esa postura de alguien acostumbrado a que le abran las puertas antes de llegar. Sarah Michel estaba en su 5º turno consecutivo esa semana. 43 años. Madre soltera de 2 hijos. 3 trabajos para pagar las cuentas tras el cierre de la fábrica textil donde trabajaba. Se acercó a su escritorio con una sonrisa profesional. Esa sonrisa cansada de quien ha aprendido a ser invisible para sobrevivir. Buenas tardes, señor. ¿Qué desea? Marcus ni siquiera miró. Continuó escribiendo en su computadora portátil, señalando vagamente hacia el menú. Café. Negro. Y rápido. La voz tenía ese tono cortante. Esa impaciencia de quien considera su propio tiempo más valioso que la existencia de cualquier otra persona. Sarah tomó notas. Se dio la vuelta para irse. Y esta vez hazlo bien. Ayer, un incompetente me trajo comida tibia. Ella nunca había trabajado ayer. Era su primer día en ese turno de tarde. Pero no lo corrigió. A la gente como Marcus Ashford no le interesan las correcciones de las camareras. El café llegó en 90 segundos. Caliente. Perfecto. Lo demostró sin dar las gracias. Se quedó al teléfono. Hablando de adquisiciones. De cifras que representaban despidos masivos de personas reales, descritos como recortes operativos necesarios. Sarah volvió a llenar su taza 3 veces durante las siguientes 2 horas. Él nunca dijo gracias. Él nunca hizo contacto visual. Cuando finalmente se levantó para irse, dejó un billete de $10 en una cuenta de $16. Ni siquiera eso, dejó 9. Tomó $1 de cambio que estaba sobre la mesa. Al final el servicio fue solo adecuado, murmuró a su compañero por teléfono mientras salía. Sarah recogió las monedas restantes, $1.47. Y ella sonrió. No esa sonrisa de camarera. Otra sonrisa. La sonrisa de alguien que sabe algo que nadie más sabe. Porque Sarah Michel reconoció a Marcus Ashford en el momento en que entró. ¿Y Marcus? Marcus no tenía idea de quién era ella realmente. Si sientes que hay algo mucho más grande sucediendo detrás de escena, tienes toda la razón. Deja un continuará en los comentarios si necesitas saber qué sucede a continuación. Y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. 22 años antes. 1997, misma ciudad. Realidades completamente diferentes. Sarah Michel aún no era Michel. Era Sarah Chen. 22 años. Recién graduado con honores en Administración de Empresas por el MIT.
3 ofertas de trabajo de empresas tecnológicas. Un futuro brillante por delante. Y Marcus Ashford. Marcus era solo otro joven ambicioso con un MBA mediocre y una empresa de consultoría moribunda que había heredado de su padre. Ashford y Associates estaba a 6 meses de la quiebra. Fue Sarah quien lo salvó. Se incorporó como analista junior. En 8 meses, reestructuró por completo las operaciones de la empresa. Identificó nichos de mercado sin explotar. Desarrolló la estrategia que transformaría esa consultora en decadencia en uno de los mayores fondos de inversión del noreste de Estados Unidos. Marcus era el rostro. El nombre. El heredero. Pero todos los que trabajaban allí lo sabían, Sarah era el cerebro. Trabajaba 80 horas a la semana. Mientras Marcus asistía a eventos sociales y hacía networking, Sarah estaba en los archivos, con las cifras y las proyecciones que literalmente estaban salvando a la empresa. En diciembre de 1998, Ashford y Associates cerró la mayor adquisición de su historia, $47 millones. Sarah estaba embarazada de 3 meses. Ella solicitó licencia por maternidad. Marcus la llamó a su oficina 2 días después. Mira, Sarah, eres excelente en lo que haces. Pero la empresa está en un momento crítico. No podemos permitirnos tener gente ausente. ¿Lo entiendes, verdad? Ella lo entendió perfectamente. Estoy pidiendo una licencia, no renunciando. Tengo un derecho legal. Derechos. Marcus rió. Esa risa fría que resonaría en su memoria durante décadas. Trabajas en una consultoría empresarial. Esto no es una ONG. O te comprometes, o te vas. Sarah respiró profundamente. Marcus, salvé esta empresa. Lo sabes. Y estoy agradecido. Su voz era gélida. Pero las empresas no se basan en la gratitud. Se basan en los resultados. Y los resultados requieren presencia. Tenía 2 opciones, renunciar al hijo que estaba esperando, o abandonar la carrera que había construido. Él eligió la vida. La despidieron una semana después. Oficialmente, debido a recortes de costos operativos. Marcus asumió personalmente todo el crédito por la reestructuración. En entrevistas. En ceremonias de premios. En conferencias sobre liderazgo visionario. El nombre de Sarah nunca fue mencionado. Los años que siguieron fueron un lento descenso al infierno. Sarah intentó demandar. No tenía dinero para contratar buenos abogados. Y Ashford y Associates contaba con un equipo legal implacable. El caso quedó cerrado. Falta de pruebas sustanciales. Ella tuvo el bebé. Un niño. David. El padre había desaparecido cuando se enteró del embarazo. Sarah trabajaba donde podía. En centros de llamadas, en tiendas. En cualquier lugar. ¿Tu currículum del MIT? Se ha convertido en un chiste recurrente en las entrevistas. Si eres tan brillante, ¿por qué solicitas el puesto de gerente de stock? Ella dejó de mencionarlo. En 2003, conoció a James Michie, un hombre amable y mecánico. Se casaron y tuvieron una hija, Emma. Durante varios años, Sarah creyó que había encontrado la paz. Pero en 2011, James sufrió un accidente laboral y quedó parcialmente discapacitado. Las facturas médicas lo consumieron todo. En 2015, James falleció. Sufrió complicaciones por una infección que no pudieron tratar adecuadamente. Sarah volvió a trabajar en 3 empleos. Camarera. Señora de la limpieza. Cajera de supermercado. Sus hijos crecieron viendo a su madre salir a las 5 de la mañana y regresar a las 11 de la noche. Nunca supieron que la mujer que atendía las mesas había ideado estrategias multimillonarias. Que había salvado una empresa. Que ella había sido alguien. ¿Y Marcus Ashford? Marcus construyó un imperio sobre los cimientos que Sarah había puesto. Patrimonio neto estimado de $340 millones en 2019. Apareció en revistas. Dio charlas TED sobre autoconstrucción y meritocracia. Todo lo que he logrado,
decía con esa sonrisa confiada, fue gracias a mi propio sudor y visión. Él realmente lo creía. Había reescrito su propia historia en su mente tantas veces que la mentira se había convertido en su verdad. El Dr. Michael Stevenson, psicólogo organizacional de la Escuela de Negocios de Harvard, explica. Existe un fenómeno llamado apropiación sistémica del crédito. Ocurre cuando las figuras de autoridad internalizan los logros colectivos como méritos individuales. Con el tiempo, sus cerebros literalmente reescriben la memoria. Llegan a creer genuinamente que lo hicieron todo por sí mismos. Doctora Jennifer Wu, experta en ética corporativa. Casos como este son más comunes de lo que imaginamos. Los estudios demuestran que las mujeres y las minorías tienen 3,7 veces más probabilidades de que sus contribuciones profesionales sean borradas o atribuidas a otros. Y las consecuencias económicas y psicológicas pueden perdurar durante generaciones. Pero esta historia tenía algo que ningún estudio podría haber predicho. Si crees que sabes a dónde va esto, te garantizo, no tienes idea. Escribe, ya no sé nada, en los comentarios si estás completamente inmerso en esta historia. Y respira profundamente. Porque lo que ocurra ahora lo pondrá todo patas arriba. 16 de marzo de 2019. Un día después de la reunión en el restaurante. Marcus Ashford estaba en su oficina en el piso 32 cuando sonó el teléfono. Su abogado principal fue Tom Richardson. Su voz tembló. Marcus, tenemos que hablar. Ahora. Estoy en una reunión hasta que. Ahora, Marcus. 20 minutos después, Marcus estaba de pie frente a una pila de documentos en el escritorio de caoba. Explícame esto como si fuera idiota, dijo mirando los papeles sin entender. Tom respiró profundamente. ¿Recuerdas la reestructuración de 1998? ¿La que salvó a la empresa? Por supuesto. Era mi trabajo. No lo fue, dijo Tom con voz firme. Lo desarrolló Sarah Chen. Su analista en aquel entonces. Marcus frunció el ceño. Sarah Chen, ese nombre me suena vagamente, pero... Ella lo documentó todo, Marcus. Cada estrategia. Cada proyección. Cada correo electrónico. Y nunca le dieron crédito. De hecho, la despidieron cuando se tomó la baja por maternidad. Eso fue hace más de 20 años. ¿Por qué estamos hablando de eso ahora? Tom deslizó una notificación oficial sobre la mesa. Porque Sarah Chen, ahora Sarah Michei, los está demandando a usted y a la empresa. Y tiene pruebas irrefutables. La sangre desapareció del rostro de Marcus. Es ridículo. Receta médica. Han pasado décadas. No hay plazo de prescripción para la apropiación de propiedad intelectual corporativa que resulte en un enriquecimiento ilícito continuo. Cada vez que utilizaste esas estrategias, cada vez que concediste entrevistas dándote crédito, el reloj se reiniciaba. Marcus intentó recordar. Sarah Chen. Sarah Chen. Una imagen vaga. Una mujer asiática. Tranquila. Competente. Pero había despedido a tanta gente a lo largo de los años. ¿Cuánto está pidiendo? Tom tragó saliva con fuerza. 127 millones de dólares. La mitad del valor generado por sus estrategias durante los últimos 22 años, más intereses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero aquí está el detalle que nadie, ni Marcus, ni sus abogados, ni la prensa que comenzaría a cubrir el caso, esperaba. Sarah no quería el dinero para ella. El proceso especificó exactamente dónde iría cada centavo. Y cuando Marcus se enteró, cuando finalmente entendió lo que realmente estaba haciendo, fue el momento en que el hombre más arrogante de Boston cayó de rodillas en su propia oficina y lloró por primera vez en 30 años. El juicio comenzó en agosto de 2019. Los medios de comunicación estaban frenéticos. Una excamarera demanda a un multimillonario por robo intelectual histórico. La mujer invisible que construyó un imperio, y fue borrada. Marcus Ashford llegó al juzgado rodeado de guardaespaldas y una armadura de abogados muy caros. Sarah llegó sola. En autobús.
con la misma chaqueta que había comprado en una tienda de segunda mano para la entrevista de trabajo hacía 23 años. Todavía se podía utilizar. La evidencia fue devastadora. Correos electrónicos. Documentos con fecha. Testimonios de antiguos empleados que confirman que Sarah lo había hecho todo. Marcus intentó defenderse. Afirmó que fue un esfuerzo conjunto. Aseguró que no recordaba los detalles. Pero hubo un documento que lo destruyó todo. Una grabación de audio de una reunión de junta directiva en diciembre de 1998. En la grabación, uno de los directores preguntó directamente, Marcus, ¿quién desarrolló realmente esta estrategia? Fue Chen, ¿no? Y la voz de Marcus, clara como el cristal, ¿importa? El nombre en la puerta es Ashford. El mérito es nuestro. Le pagaron por el trabajo. Silencio en la sala del tribunal. El jurado tardó 4 horas en deliberar. Veredicto, a favor de Sarah Michel. $127 millones. Pero fue durante la lectura de la sentencia que todo cambió. El juez le preguntó a Sarah, señora Michel, por favor confirme para que conste en acta, ¿está donando la totalidad de la compensación financiera según lo especificado en la orden judicial? Sí, Su Excelencia. Marcus levantó la cabeza. Confundido. El juez continuó leyendo. 50 millones para un fondo educativo para hijos de madres solteras en situación de vulnerabilidad. 30 millones para programas de reinserción profesional para mujeres mayores de 40 años. 25 millones para clínicas médicas gratuitas en barrios de bajos ingresos. 20 millones para un fondo de asistencia jurídica para trabajadores despedidos injustamente. Y 2 millones, para los hijos y nietos de James Michel, el difunto esposo de la demandante. La voz del juez tembló ligeramente. Señora Michel, ¿no se queda con ni un solo centavo? Sarah miró directamente a Marcus por primera vez desde que había comenzado el juicio. No, Su Excelencia. Porque nunca se trató de dinero. Pero antes de llegar al momento final en la corte, hay algo que debes saber. Algo que ni Sarah, ni Marcus, ni nadie involucrado en el caso esperaba descubrir. Porque esta historia tiene capas que ni siquiera los propios protagonistas conocían. 3 semanas después del inicio del proceso, durante la fase de recolección de pruebas, el abogado de Sarah encontró algo en los viejos archivos de Ashford y Associates. Un documento enterrado hace 21 años. Una carta. Escrito. Con letra de Marcus Ashford. Fechado el 15 de enero de 1999, apenas un mes después de que despidieran a Sarah. La carta nunca fue enviada. Estaba archivado en una carpeta personal que Marcus guardaba bajo llave en su oficina privada. Cuando Tom Richardson le presentó esa carta a Marcus durante una reunión preparatoria, el rostro del empresario perdió todo color. ¿De dónde sacaste eso? Citación. Archivos personales. Marcus, tienes que decirme qué significa esto. Marcus recogió la carta con manos temblorosas. No lo había leído en más de 2 décadas. Pero cada palabra quedó grabada en algún lugar oculto de su conciencia. Asterisco, querida Sarah. Sé que no tengo derecho a escribir esto. Sé que lo que hice fue imperdonable. La verdad es que, cuando te despedí, sabía exactamente lo que hacía. Sabía que eras la verdadera mente maestra detrás de la reestructuración. Sabía que sin ti, tendría que esforzarme muchísimo más para mantener lo que construiste. Pero yo tenía miedo. Miedo a que descubrieran que el heredero, Marcus Ashford, era un fraude. Que mi padre me dejó la empresa, pero fuiste tú quien la salvó. Miedo a que mi nombre se convirtiera en una nota al pie en la historia de alguien más. Así que tomé la decisión cobarde. Te borré. Y viviré con ello. Pero quiero que sepas, cada vez que sonrío ante las cámaras, cada vez que recibo un premio, cada vez que alguien me llama visionario, veo tu cara. Y sé que soy un impostor. Espero que tú y tu bebé tengan una vida maravillosa. Una vida mejor que cualquier cosa que pudiera haberles dado si me hubiera quedado aquí. Porque te mereces un mundo que yo no tengo el coraje de construir. Asterisco Marcus Ashford. Tom miró a Marcus. Lo sabías.
Desde el principio, supiste exactamente lo que hacías. Marcus dejó caer la tarjeta sobre la mesa. Lo escribí en un momento de debilidad. Después de beber. Nunca debía haberlo puesto por escrito. Pero él lo puso allí. Y lo conservó. Durante 21 años. Para recordarme a mí mismo que nunca más debo ser tan débil. Tom meneó la cabeza lentamente. Marcus, ¿entiendes lo que significa esta carta para el caso? Significa que estaba al tanto. No puedo alegar ignorancia ni error involuntario. Significa que cometiste el crimen perfecto. Y luego te lo confesaste, a ti mismo. La carta fue presentada como prueba una semana después. Sara lo leyó en silencio en el tribunal. Cuando terminó, sus manos temblaban. No por enojo. Algo mucho más complejo. Porque durante 22 años, había creído que a Marcus simplemente no le importaba. Que era tan insignificante para el que apenas se la consideraba un ser humano. Pero la verdad era peor. Él sabía exactamente quién era ella. Él sabía lo que había hecho. Y conscientemente eligió destruirlo para proteger su propia mentira. Esa noche, Sara no pudo dormir. No por el juicio. No por el dinero. Pero la carta demostraba algo que ella había intentado negar durante más de 2 décadas. Marcus Ashford no era un hombre ciego que no podía ver a la gente que lo rodeaba. Era un hombre que podía ver perfectamente, y decidió ignorarlo. Y de alguna manera, eso dolió infinitamente más. A medida que avanzaba el juicio, otra historia se desarrollaba en las sombras. David, el hijo de Sara, tenía 21 años. Era estudiante de ingeniería. Inteligente. Centrado. Con la misma determinación serena de su madre. Había estado siguiendo el caso a través de los medios de comunicación, como todos los demás. Pero había algo que nadie sabía. 2 años antes, en 2017, David había solicitado una pasantía en Ashford y Associates. Era una de las empresas más prestigiosas del país. Una línea en el currículum que le abriría todas las puertas. Pasó por 6 rondas de entrevistas. En todos ellos tuvo un desempeño excepcional. Según los reclutadores, era el candidato más prometedor del año. En la última entrevista, David se enfrentó a un panel de 3 ejecutivos. Uno de ellos preguntó, casi casualmente, ¿Michey es un apellido común? ¿Tienes familia aquí en Boston? Sí. Mi madre. ¿Y qué hace ella? David dudó. No por vergüenza, sino porque sabía cómo se recibiría esa información. Ella trabaja en el servicio. Camarera. Entre otras cosas. La atmósfera en la habitación cambió imperceptiblemente. Sonrisas educadas. Gestos profesionales. Muy bien, David. Nos mantendremos en contacto. Ellos nunca entraron. El puesto fue ocupado por otro candidato, hijo de un ex ejecutivo de la propia empresa. David nunca le contó a Sara. No quería que ella sintiera que su trabajo, su sacrificio, era una fuente de vergüenza. Pero él lo sabía. El sistema que había destruido a la madre continuó funcionando perfectamente. Ahora, viendo el juicio, David finalmente entendió. No había sido rechazado por falta de mérito. Había sido rechazado por quien era su padre. Porque lleva el apellido de una mujer que se atrevió a desafiar al hombre equivocado. Una noche, se enfrentó a Sara. Mamá, ¿cuándo te enteraste? ¿De las prácticas? Sara miró a su hijo. Sus ojos lo decían todo. Desde el principio. Llamé a uno de los reclutadores que conocía de hace tiempo. Me lo dijo, extraoficialmente. Dijo que su nombre estaba vetado personalmente. ¿Por quién? Sara no necesitó responder. David sintió que algo se rompía dentro de él. No se trataba solo de injusticias pasadas. Se trataba de la injusticia actual. Continua. Sistemática. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque, hijo mío, algunas batallas las tenemos que afrontar solos. Y no quería que crecieras con odio en el corazón.
¿Y ahora? Después de todo esto, Sara sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos. Ahora entiendes por qué hago esto. No por mí. No por venganza. Sino para que ninguna otra madre, ningún otro niño, tenga que tragarse este dolor en silencio. Fue en ese momento cuando David decidió testificar en el juicio. Contra todos los consejos de los abogados. Contra los deseos de su propia madre. Porque algunas verdades necesitan ser dichas, incluso cuando duelen. 23 de septiembre de 2019. David Michei subió al estrado de los testigos. Marcus Ashford estuvo allí. Como siempre. Pero por primera vez, realmente miró al joven que tenía frente a él. Y vio algo que le hizo dejar de respirar. Los ojos de David eran idénticos a los de Sara. Esa misma determinación silenciosa. Esa misma fuerza que no necesita gritar. El abogado de Sara dirigió el interrogatorio. Señor Michei, ¿podría describir al jurado su experiencia al postularse a Ashford y Associates en 2017? David respiró profundamente. Él lo contó todo. Las entrevistas. La actuación excepcional. La pregunta casual sobre su madre. Y el rechazo silencioso que siguió. ¿Cómo te hizo sentir eso? David miró directamente a Marcus. Me hizo sentir que no importa cuánto trabajes, cuán bueno seas, si vienes del lugar equivocado, si eres hijo de la gente equivocada, el sistema ya ha decidido tu lugar. Silencio absoluto en la sala del tribunal. El abogado continuó. ¿Culpas a tu madre? No. La respuesta fue inmediata. Culpo a un sistema que castiga a los niños por los pecados cometidos contra sus padres. Y culpo a los hombres que se esconden tras procesos de selección y adaptación cultural para ocultar puros prejuicios. El juez golpeó el mazo. Señor Michei, por favor, cíñase a los hechos. David se volvió hacia el juez. Estos son los hechos, Su Excelencia. Las consecuencias de lo que le hicieron a mi madre no terminaron en 1998. Continuaron. Continúan hasta el día de hoy. En cada puerta que se le cerró a ella. Y a mí. Y a mi hermana. Marcus sintió que algo extraño estaba sucediendo. Sus manos comenzaron a temblar. No por nerviosismo. Reconocimiento. Porque Marco también tenía un hijo. James Ashford Jr., 25 años. Me uní a la empresa a los 21 años. Me convertí en vicepresidente a los 23. No por mérito. Por apellido. Y en ese momento, Marcus vio con brutal claridad. Su hijo nunca tendría que demostrar nada. Mientras tanto, el hijo de Sara se enfrentaba a puertas cerradas precisamente por ser ella quien era. La diferencia entre los dos jóvenes no era el talento. No fue un esfuerzo. No era cuestión de carácter. Fue solo un legado. Un privilegio heredado. La otra injusticia heredada. Y ambos llevarían esas cargas por el resto de sus vidas. Durante el interrogatorio, el abogado de Marcus intentó desacreditar a David. Señor Michei, ¿no es cierto que lo rechazaron simplemente porque había candidatos más calificados? No. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque que el sistema de archivos de la empresa. Tumulto no tribunal. David continuó con calma. Encontré los informes de evaluación. Mi puntuación fue de 96 sobre 100. El candidato seleccionado tenía 73. Pero tenía algo que yo no tenía, su padre fue director financiero de Ashford y Associates durante 15 años. El abogado de Marcus intentó objetar. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado lo había visto. No se trataba solo de Sara y Marcus. Se trataba de todo un sistema construido para proteger a unos y aplastar a otros. Y este sistema tenía nombres. Caras. Apellidos. Cuando David bajó del estrado de los testigos, volvió a mirar a Marcus. Y dijo, en voz tan baja que solo Marcus lo oyó. No solo destruiste a mi madre. Destruiste su futuro. Y el futuro de todos los que vinieron de ella. Marcus no respondió.
No pude. Porque por primera vez vio el costo total de lo que había hecho. No en dólares. No en términos de reputación. En vidas. En generaciones. En futuros que nunca ocurrirían. Después de 3 semanas de intenso juicio, ha llegado el momento de los argumentos finales. El abogado de Sara se puso de pie. No hizo un discurso dramático. Simplemente colocó 3 objetos sobre la mesa frente al jurado. La primera, una foto de Sara en 1997. Joven. Graduada del MIT. Sonrisa radiante. Ojos llenos de esperanza en el futuro. La segunda, una foto de Sara en 2019. 43 años, pero con aspecto de 60. Manos callosas. Ojos cansados, pero dignos. La tercera, su credencial de empleada del restaurante Harbor Lights. Damas y caballeros del jurado, comenzó, no están aquí para decidir si Marcus Ashford cometió un error. Los errores son accidentales. Están aquí para decidir cuál es el precio por el robo deliberado, sistemático y continuo de la vida de una persona. Señaló las fotografías. Entre esta mujer y esta mujer hay 22 años. Y han escuchado, a lo largo de este juicio, cómo le robaron cada uno de esos años. No solo salario. No solo crédito profesional. Sino posibilidades. La posibilidad de ver a tu hijo entrar a la universidad sin tener que trabajar en 3 empleos. La posibilidad de cuidar a su marido enfermo con el tratamiento adecuado. La posibilidad de envejecer con dignidad en lugar de agotamiento. Él recogió la insignia. Este trozo de plástico representa en quien se ha convertido Sara. No porque lo eligiera, sino porque la obligó un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Se volvió hacia Marcus. Y la prueba más devastadora no son los documentos. No son los testigos. Es esa carta. Esa confesión que el acusado se escribió a sí mismo y guardó durante 21 años. ¿Por qué un hombre guardaría una carta como esa? Te diré por qué. Porque en algún lugar, enterrado en lo profundo de capas de racionalización y privilegios, Marcus Ashford sabía que había cometido un delito. Y esa carta era su penitencia personal. Pero la penitencia privada no devuelve la vida. No paga las facturas médicas de un marido moribundo. No abre puertas que estaban cerradas para un hijo talentoso. No recupera los 22 años de invisibilidad. Así que lo que se va a decidir aquí no es solo una cuestión de compensación financiera. Se trata del mensaje que este tribunal envía a toda persona poderosa que vea a alguien inferior y piensa, puedo hacer lo que quiera. ¿A quién le importa? Silencio. Mi cliente no quiere venganza. Ni siquiera quiere el dinero. Ya lo oíste. Cada centavo irá a ayudar a otros. Entonces, ¿qué quiere? El abogado miró a Sara. Quiere que el mundo sepa que existió. ¿Qué importó? Que las personas invisibles no son realmente invisibles, simplemente son ignoradas por quienes no quieren ver. Regresó ante el jurado. Y quiere que Marcus Ashford cargue, por el resto de su vida, con el peso de la verdad que intentó enterrar. Él no construyó un imperio. Robó los cimientos del imperio de otro, y luego borró su nombre de la placa de la fundación. Él se sentó. El equipo de defensa de Marcus se puso de pie. Intentó argumentar sobre las ambigüedades corporativas. Sobre las contribuciones colectivas. Sobre la imposibilidad de cuantificar la autoría individual. Pero las palabras sonaban huecas. Porque todos en la sala del tribunal habían visto la carta. Habían escuchado a David. Habían visto ambas fotografías de Sara. Y en el fondo, sabían la verdad. El jurado se retiró. 4 horas después, regresaron. La portavoz era una mujer de unos 50 años, profesora jubilada. El juez preguntó, ¿el jurado ha llegado a un veredicto? Sí, Su Excelencia. En el caso Michey versus Ashford, ¿cuál es el veredicto? A favor del solicitante. Por unanimidad. ¿Y qué pasa con los daños compensatorios? El portavoz miró directamente a Marcus. $127 millones.
Y nos gustaría añadir una recomendación al expediente. El juez frunció el ceño. Es inusual, pero, adelante. Queremos que conste en acta que, en opinión de este jurado, el verdadero daño causado no puede ser compensado económicamente. Hay cosas robadas, la dignidad, el tiempo, el futuro, que no tienen precio. Y esperamos que este veredicto no sirva como una reparación integral, sino como un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, llega incluso a los más poderosos. Marcus escuchó todo como si estuviera sumergido. Sonidos apagados. Realidad distorsionada. Cuando el juez golpeó el mazo final, Marcus miró a Sarah. Ella no triunfó. No estaba siendo vengativo. Estaba simplemente, cansado. Como alguien que finalmente puede dejar de soportar un peso después de haberlo cargado durante décadas. 3 días después del veredicto, antes de la historia del derrumbe que ya conocéis, ocurrió algo que nunca se hizo público. Marcus pidió hablar con Sarah. Solo. Sin abogados. Sin prensa. Sin testigos. Sarah aceptó. Se encontraron en un lugar neutral. Un parque público. Un banco bajo un árbol viejo. Era principios de septiembre. Las hojas empezaban a amarillearse. Marcus llegó primero. Parecía que había envejecido 10 años en 3 días. Sarah llegó 15 minutos después. En autobús. Como siempre. Ella se sentó en el banco junto a él. Permanecieron en silencio durante muchos minutos. Marcus habló primero. No vine aquí a pedir perdón. Sé que no tengo ese derecho. Sarah miró hacia adelante. No a él. Entonces, ¿por qué viniste? Porque necesito entender. ¿Por qué no te quedaste con el dinero? ¿Alguien más? No soy uno más. Lo sé. Se le quebró la voz. Siempre lo supe. Sarah finalmente lo miró. ¿Quieres saber la verdad, Marcus? ¿La verdad que te mantendrá despierto el resto de tu vida? Él asintió. Podría haberte demandado hace 20 años. Tenía las pruebas. Tenía testigos. Pero decidí no hacerlo. Marcus frunció el ceño. ¿Por qué? Porque tuve un bebé. Porque necesitaba cada centavo para pañales y comida. Porque no podía arriesgarme a años de batallas legales sin garantía de victoria. Porque el sistema fue diseñado para proteger a gente como tú, no a gente como yo. Ella hizo una pausa. ¿Pero sabes cuándo decidí realmente demandar? ¿Cuándo? Cuando su empresa rechazó a mi hijo. Cuando me di cuenta de que las consecuencias de lo que hicieron no se limitaban a mí. Continuaban. Para la siguiente generación. Y para la siguiente. Marcus cerró los ojos. No sabía nada de tu hijo. ¿No lo sabías? La voz de Sarah era gélida. ¿O no querías saberlo? Porque es diferente, Marcus. Creaste un sistema donde no tienes que ensuciarte las manos personalmente. Otros hacen el trabajo sucio por ti. Y duermes tranquilo pensando que no tienes culpa. Tienes razón. Sé que tengo razón. ¿Y sabes qué es gracioso? Cuando me ignoraste en ese restaurante, fue la gota que colmó el vaso. No por la humillación, sino porque me di cuenta de que realmente lo habías olvidado. La mujer cuya vida destruiste era tan irrelevante para ti que ni siquiera la recordabas. Marcus abrió la boca para hablar. Sarah continuó. Y en ese momento, decidí. No por venganza. Sino porque me di cuenta de que si no hacía nada, morirías creyéndote un hombre hecho a sí mismo. Un visionario. Un ejemplo. Y otros como tú seguirían haciendo lo mismo. Atropellando a la gente. Robando crédito. Destruyendo vidas. Y durmiendo tranquilos. ¿Y el dinero? Preguntó Marcus. ¿Por qué no te quedas con algo? Sarah sonrió. Sin alegría. Porque si me quedaba con el dinero, te resultaría fácil contarlo. Estaba enojada. Quería dinero. Era cuestión de avaricia.
Y tendrías una excusa moral para restarle importancia a lo que hiciste. Pero donarlo todo. Al entregarlo todo, te quité tu última oportunidad. Ahora tienes que vivir con la pura y simple verdad, destruiste a una persona sin más razón que la cobardía. Y esa persona, era mejor que tú en todo lo que importa. El silencio que siguió fue físico. Marcus finalmente logró hablar. Destruí mi vida tratando de protegerla de ti. No, dijo Sara, poniéndose de pie. Me destrozaste la vida. Tendrás que destruir la tuya. O reconstruirla. Ya no me importa. Ella empezó a distanciarse. Marcus gritó, Sara. Ella se detuvo. No se dio la vuelta. ¿Hay algo que pueda hacer? Sara miró hacia atrás por encima del hombro. Puedes hacer lo que yo hice durante 22 años, Marcus. Puedes sobrevivir. Puedes despertar cada día sabiendo que el mundo es injusto. Puedes soportar el peso de tus decisiones. Y puedes decidir si morirás como un cobarde, o si finalmente tendrás el coraje que te faltó hace 22 años. ¿Y si cambio? ¿Y si realmente cambio? Sara se dio la vuelta por completo. Así que haces esto por ti. No por mí. No por la absolución. Sino porque es la única manera de mirarte al espejo y reconocer al hombre reflejado. Ella se alejó. Marcus se quedó solo en ese banco. Y por primera vez en 30 años, Marcus Ashford entendió el verdadero significado de la soledad. No se trata de estar solo. Es estar rodeado de todo lo que has logrado, y darte cuenta de que nada de eso tiene significado. Porque fue construido sobre la ruina de otros. Y no hay cantidad de riqueza en el mundo que pueda comprar lo que perdiste en el proceso. Su humanidad.